y le vamos a dar lectura del 5 al 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. Efesios, ahí donde el hermano dio la lectura bíblica, ahí vamos a leer el versículo, en el capítulo 3, versículo del 5 al 6, de Efesios. Libro de Efesios, capítulo 3, versículo del 1 al 6, y dice así la palabra de nuestro Dios. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esta mañana el tema que vamos a ver, hermanos y visitas que nos acompañan, se lleva por título El misterio revelado une a los pueblos en Cristo. El misterio revelado une los pueblos en Cristo. Es un tema clave en la carta a los Efesios. Es un misterio, la iglesia, que no fue revelada en tiempos pasados por Dios. No fue revelada en el Antiguo Testamento. Hasta que en el Nuevo Testamento este misterio fue revelado. ¿Y cuál es este misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En la Nueva Versión Internacional dice, es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Somos un solo pueblo. El pueblo predilecto de Dios son los judíos, pero se abrió también a los gentiles. Nosotros éramos gentiles. Llegó el Evangelio y nos convertimos al Señor. Por eso somos cristianos, porque creemos en Cristo. Y hoy somos un solo pueblo. Los judíos conversos también son hijos de Dios, pero aquellos que no han creído en el Señor no tienen por qué estar integrados a la iglesia. Siguen siendo como los gentiles, incrédulos. Pero hoy somos un solo pueblo, el pueblo del Señor. Todos los creyentes en Cristo somos iguales delante del Padre Celestial. Él nos ha bendecido, Él nos ha guiado, nos ha sustentado desde el momento en que nosotros decidimos entregar nuestra vida al Señor Jesucristo para que Él la guiara como fuera su voluntad. Como hijos y como ciudadanos somos del reino eterno, hermanos. Hemos heredado el reino de Dios y hoy somos privilegiados, hermanos, si nos ponemos a analizar bíblicamente todas las bendiciones que el Señor derrama en cada uno de nosotros. No importa que estemos en angustias, en tribulaciones, en dolor, en enfermedad, Cristo está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Él nos sustenta, Él nos guía y Él tiene esa promesa a través de la palabra que un día estaremos sentados en el trono de su gracia, al lado del Señor. Cristo está a la diestra del Padre, estaremos con Cristo, gozándonos en el Señor. Esa es la promesa. Por eso es que no debe haber angustia, tribulación en nuestras vidas. Debemos estar firmes, confiados en el Señor, a pesar de cualquier situación. Vamos a ver a continuación el contexto bíblico que nos va a llevar a este misterio revelado por el apóstol Pablo. En el capítulo 1 nos habla de las bendiciones espirituales que hemos recibido como cristianos desde el momento que depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo y creímos de corazón que Dios lo levantó de los muertos. De esa manera que creemos que un día que nosotros partamos de este mundo, Él nos va a resucitar, Él nos va a levantar y nos va a dar un nuevo cuerpo espiritual, un cuerpo perfecto, y vamos a vivir eternamente al lado de Él. Es una promesa. Y esas bendiciones espirituales, las voy a leer brevemente, que Dios ha derramado en cada cristiano. Son
Nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Nos adoptó como hijos suyos por medio de Cristo, para alabanza de su gloria en el amado, que es Cristo. Fuimos redimidos por la sangre de Cristo para perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Sobreabundó en nosotros sabiduría e inteligencia. Nos dio herencia como anticipo. Fuimos sellados por el Espíritu Santo como redención, como una promesa de que cuando sea la redención final, esa herencia la vamos a disfrutar en el Señor. Así también en el primer capítulo, tenemos una oración de acción de gracias, de petición de espíritu de sabiduría y revelación, para conocer más a Dios. A través de la Escritura podemos conocer más al Señor. Cada vez que la escudriñamos, la leemos y tratamos de analizarla, de meditarla, vamos conociendo la grandeza de Dios. Nos va dando esa fortaleza espiritual, esa fortaleza interior con el poder del Espíritu Santo. También dentro de esa oración es conocer la esperanza a que fueron llamados a la riqueza de la herencia. Tenemos esa esperanza de que vamos a disfrutar esa herencia en el Señor. Ya la estamos disfrutando, hermanos. Oramos, clamamos, suplicamos cuando estamos enfermos, cuando la iglesia está sufriendo tribulaciones, angustias, dolor por algún hermano. Si nos unimos como iglesia, le rogamos al Señor y Él escucha y nos atiende y nos fortalece. Cuando perdemos un familiar, ¿quién no ha perdido un familiar cercano? Inescrutablemente no sabemos cómo vamos a reaccionar, pero sí sabemos y sentimos cómo el Señor en nuestro corazón nos da esa paz, ese amor, esa fortaleza. No lo alcanzo a comprender, no lo entiendo, pero es una paz, hermanos, confiando en que esa persona, ese familiar querido, se nos ha adelantado, pero está en la gloria del Señor, esperando ser resucitado. Entonces sí nos duele, sí podemos sufrir físicamente la partida, porque ya no vamos a contactar físicamente, pero tenemos la esperanza que un día lo vamos a alcanzar, un día lo vamos a ver, pero queda en nuestro corazón. Y esa es la fortaleza que el Señor nos da, esa esperanza de que nos vamos a ver más adelante. Conocer la grandeza de su poder. Cada vez que padecemos, pasamos angustias o tenemos necesidades, los hermanos nos ayudan, nos apoyan, o amigos, amistades. Pero quien verdaderamente nos fortalece es Dios a través de Cristo. Esa es la fortaleza que nos llena el corazón, que nos da esa paz, Señor. Ese sentir de decir, tengo un Padre celestial que realmente me ama, me cuida, me protege, me fortalece, me llena de esa sublime gracia por medio de Cristo. En el capítulo 2, siguiendo el contexto, nos mostró abundante riqueza de la gracia de Dios con los hombres. Su abundancia, riqueza de su gracia. Y eso nos dio vida cuando estábamos muertos espiritualmente. Nos resucitó por medio de Cristo cuando le aceptamos en nuestro corazón. Volvimos a nacer espiritualmente, hermanos. Y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Estamos en Cristo. Cristo está a la diestra. Algún día estaremos en Él. Pero ya estamos predestinados a estar con Cristo. Es algo increíble, algo que pues, no alcanza nuestra mente finita a entender, pero son las inescrutables gracias de Cristo en cada uno de nosotros como cristianos. Tanto para judíos como para gentiles en Cristo Jesús. Ya no hay acepción de personas. Somos el pueblo de Dios, la iglesia. Somos de Cristo y tenemos todas esas gracias del Señor. En el capítulo 3, el apóstol Pablo difundió la revelación del misterio que había estado oculto por generaciones. Y este misterio no fue revelado en el Antiguo Testamento a los santos hombres.
Dios lo tenía en secreto. Pero fue revelado, dice su palabra, a los profetas y a los apóstoles, para que los gentiles fueran beneficiados de esa herencia que estaba para los judíos, que seamos miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El Evangelio es cuando nosotros lo recibimos, cuando nos hablaron de Cristo, cuando aceptamos a Cristo. Y nosotros tenemos esa misión dentro de la iglesia, llevar el Evangelio al incrédulo, al que no cree. Pero también tenemos el Evangelio para que lo disfrutemos dentro de la iglesia, en amor, en paz entre los hermanos, que orientemos a los nuevos, que ayudemos a los que estén necesitados o que no entiendan a veces la palabra, cómo escudriñarla, cómo entenderla. Oremos por él, le orientemos a través de los que hemos aprendido un poco más, para que juntos la iglesia vayamos creciendo. Y Dios tiene ese propósito aquí con nuestra iglesia, Emmanuel. Tenemos preparación, hermanos. ¿Sí? Tenemos los discipulados. Y es para todos. Depende de ustedes que vengan. Los discipulados se abren en forma constante. Tenemos el discipulado para varones los sábados. No es porque vayas a ser pastor o vayas a ser predicador. Es para que te prepares y entiendas y comprendas cuando escudriñes la palabra, te pueda llegar a tu corazón y la sientas y la vives en tu corazón. Y vas entendiendo la grandeza de Dios. Eso es lo que quiere Dios a través de su palabra. Y está abierto para todos. Llevamos escasamente un año aquí en la iglesia y Dios no nos ha dejado de alimentarnos de su palabra por medio de los discipulados. Y no es porque queramos ser más, simplemente queremos conocer más a Cristo, queremos conocer más a Dios a través de su palabra. Y eso es escudriñándola, que nos den la metodología, los medios para poderla ir entendiendo. Porque toda la intención debe ser, mis hermanos, glorificar a Dios. Que la honra y la gloria sea para Dios, porque Él, a través de su palabra, a través de sus siervos, nos va enseñando, nos va adiestrando la palabra para que la vayamos entendiendo, la vayamos comprendiendo. Y orando y clamando al Señor, el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón. Para que en cualquier situación que estemos viviendo, vayamos a la palabra. ¿Cuántos no de nosotros podemos tener situaciones difíciles dentro de la familia o dentro del matrimonio? Pero al final de cuentas podemos llegar a este punto, la palabra. ¿Qué nos dice la palabra en el matrimonio? Con nuestros hijos, a los jóvenes, todo nos instruye a través de su palabra. Entonces aquí está la sabiduría y por eso debemos escudriñarla, leerla y entenderla por medio del Espíritu Santo. Como primer punto vamos a ver, hermanos, la revelación del gran secreto de Dios a su siervo Pablo. La revelación del gran secreto de Dios a su siervo Pablo. Efesios, todo está en el capítulo 3, hermanos. Ahí está la enseñanza, ahí está la palabra. Por si se me pasa decirles, en el versículo 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. El apóstol Pablo decía que era prisionero de Jesucristo porque sabía que estaba bajo el control absoluto de Cristo. Por eso era prisionero de él. De igual manera nosotros, hermanos, así podemos expresarnos. Soy prisionero de Cristo porque mi mente está en Cristo. Lo que yo hago está en Cristo. Dependo de Cristo. Para todo, para honrarle y glorificarle. En cualquier acción, en cualquier actitud. Somos humanos, fallamos, pero estamos incrustados en Cristo. Él nos comprende, Él nos ama. Y Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros, así como yo creo que ustedes como familiares, como padres, quieren lo mejor para su esposa, para sus hijos, para su esposo. Así también el Señor. Por eso decía Pablo, prisionero de Jesucristo. Y en cada detalle de su vida estaba en sus manos. El apóstol Pablo sufrió. Y su estadía en la prisión fue el propósito, su único propósito, predicar el Evangelio
a los gentiles. Nosotros también como cristianos, puede haber críticas, lo que sea. La iglesia pasa etapas de tribulación, pero nosotros estamos sustentados en Cristo, que es la roca, es nuestro sustento. ¿Y es para qué? Llevemos el evangelio, para que disfrutemos el evangelio. Por eso es que podemos decir, somos prisioneros de Cristo, porque luchamos y nos esforzamos por pensar como Cristo, en humildad, en amor, en benignidad. Por eso es que estamos en Cristo. Dice en 2 Corintios 4, del 8 al 15, aquí la extracté, nada más se las voy a leer. Dice: estamos atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Teniendo el mismo espíritu de fe, nosotros también creemos que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. ¿Estás atribulado? Mas no estás angustiado. ¿Estás en apuros? Mas no estás desesperado. ¿Estás perseguido? Mas no desamparado. ¿Estás derribado? Pero no destruido. Nos levanta el Señor, nos guía el Señor, nos sustenta el Señor. Estamos fortalecidos en el Señor. Sigamos adelante en el Señor. Estamos en tiempos difíciles, hay angustia. Salimos y a veces decimos, pues vamos a salir y no sabemos si vamos a regresar. Ahorita veía las noticias en este fin de semana, hace 8 días, domingo. Según las noticias, en ese día asesinaron a 150 personas en el país. Ya el ser humano ya no se conduele. El incrédulo ya no se conduele. 150 en un día, al otro día, lunes 80. Es una masacre que está viviendo el mundo, no nomás en el país. Pero nosotros estamos confiando en el Señor. En tu salir, en tu caminar, en tu regresar, en tu entrar. Ahí está el Señor, te está resguardando. Nos levantamos, oramos y ponemos en sus manos ese día para que Él nos guíe y nos sustente. Y si ha de permitir algo el Señor en nuestra vida, honra y gloria a nuestro Dios. Dice su palabra, podrán matar el cuerpo, pero no el alma. El alma es de Cristo. Y ahí siempre vamos a estar ellos. Hemos heredado el reino de Dios. Dice Efesios 3:2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dado con vosotros. La palabra administración, hermanos, significa mayordomía, dispensación, perdón, o gerencia. Quiero decirles que el apóstol Pablo no escogió la administración de su apostolado o misterio. Él no lo escogió. Dios, por su sublime gracia, lo comisionó al llamado para ministrar como apóstol de Jesucristo a los gentiles, llevándoles el evangelio. Dios le llamó, igual que a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. No vinimos porque nosotros decidimos, es porque el Señor nos trajo a los pies de Cristo. Le pedimos perdón, le reconocimos, le entregamos nuestra vida como nuestro Señor. Y yo creo que cada uno de ustedes está luchando diariamente por querer obedecer, por quererle honrar, por quererle glorificar. Pero fallamos, somos humanos. Dios nos declaró santos para su gracia, pero no somos perfectos. Nos dejó la naturaleza pecaminosa. Y esa es la lucha que tenemos del espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. Pero si nos esforzamos y hacemos crecer el espíritu en nosotros, vamos a crecer y vamos a ser
en similitud a Cristo. Debemos esforzarnos, hermanos, para dar buen testimonio ante el mundo de que somos cristianos, de que realmente amamos a Cristo. Y aquí mismo dentro de la congregación, dentro de la iglesia, que nos amamos unos a otros y que nos condolemos unos a otros por lo que le esté pasando a un hermano o una hermana. Y que estamos disponibles a hacer, y lo primero que podemos hacer todos y que no somos ricos y abundantes es en la oración. Oramos, clamamos al Señor porque el hermano se está doliendo, está sufriendo y nos estamos condoliendo. Y eso es buscar a Cristo, eso es depender de Cristo. En Efesios 3-5 dice que por revelación fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. La gran revelación del secreto de Dios había llegado al apóstol Pablo en su vida ministerial. Ese secreto en Pablo era que el amor, la misericordia y la gracia de Dios no estaba destinado solamente a los judíos, sino también a los gentiles por medio de Cristo Jesús. Imagínense pensar o ponernos a meditar, decir, los judíos, pueblo predilecto de Dios, ellos tenían todas las canonjías. Y nosotros los gentiles decíamos, estábamos perdidos. No, Dios tenía un plan perfecto. Dios tiene todo bien planeado en su tiempo y en su momento. Y en su tiempo mandó a su Hijo Jesucristo a dar su vida por toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros creímos, hermanos, éramos gentiles, hoy somos cristianos, hoy somos hijos de Dios. Y hoy debemos compartir esas riquezas del Señor Jesucristo al mundo. No los vamos a convencer, les vamos a hablar, les vamos a compartir todas esas riquezas que tenemos por la gracia de Cristo, compartírselas para que toque su corazón y vengan a sumarse a la familia de Dios. Nosotros pertenecemos ahora a la familia de Dios. Todos estamos juntos aquí y estaremos juntos eternamente con el Señor. Ahora también dice que este secreto fue revelado a los apóstoles y profetas de Dios por medio del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros mora el Espíritu Santo desde el momento que aceptamos a Cristo. La tercera persona de la Trinidad mora en cada uno de nosotros. No contristemos al Espíritu Santo, obedezcamos al Espíritu Santo. Él nos instruye, Él nos capacita, Él es nuestro maestro. Cuando vienes a la Escritura y quieres leer, quieres entender, a veces tienes que invertir tiempo, pero primero oras y pide la dirección al Padre por medio de Cristo para que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe, nos instruye y nos capacite a través de su palabra. Dios reveló a Pablo este misterio para que lo compartiera con los gentiles. Dice Hechos 26-18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El Señor Jesucristo le dio esta ordenanza cuando el apóstol Pablo iba camino a Damasco. Ustedes han leído ese pasaje en la conversión de Pablo y pueden leerlo en Hechos 26 del 12-18, ahí está. Pero así como dice aquí su palabra, para que abran sus ojos. Nosotros hoy como cristianos, como hijos de Dios, somos miembros de la iglesia, tenemos que llevar el evangelio a los perdidos, a los incrédulos. ¿Y para qué lo tenemos que llevar? Dice aquí la palabra, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Cristo Jesús, para perdón de pecados y herencia entre los santificados.
Nosotros estamos santificados, hermanos. Compartamos el evangelio. No seamos egoístas. Algún día estuvimos en esas condiciones, pero alguien, un mensajero de Dios, nos habló de la palabra. Y atendimos, escuchamos y tocó nuestro corazón. Y venimos a los pies de Cristo y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. De esa misma manera, hagamos nosotros que abran sus ojos al evangelio y nosotros abramos los ojos dentro del evangelio para escudriñar su palabra, para conocer más al Señor Jesucristo, que es el que dio su vida inmerecidamente por cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo le dio esta ordenanza al apóstol Pablo para que le hablara a los gentiles. Pero ¿cuál es este misterio escondido de Dios? Vayamos a Efesios 3:6. Dice así la palabra: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. En la Nueva Versión Internacional dice: es decir, que los gentiles son, juntos con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio. El secreto es que los gentiles ahora eran coherederos de un mismo cuerpo, copartícipes de la promesa de Jesucristo, en Jesucristo, por medio de su evangelio. Somos grandemente bendecidos, hermanos, nosotros como cristianos, porque el evangelio llegó. Ese secreto que estuvo vedado, que estuvo oculto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento fue revelado a los profetas y apóstoles. Y Pablo fue virtualmente bendecido al traer ese mensaje. Hoy Dios ya no tiene bendiciones especiales para los judíos, es para todo aquel que tiene a Cristo en su corazón. ¿Quién no tiene situaciones difíciles en el trabajo, en el hogar, en la misma iglesia, en todos? Pero aquí tenemos a Cristo, ¿sí? Y dejemos conducirnos por el Espíritu Santo para que crezcamos espiritualmente a través de su santa y bendita palabra. El prefijo co de coherederos significa igualdad, significa que Dios ya no hace acepción de personas, nunca lo ha hecho. Pero ahora somos el pueblo de Dios, que es la iglesia. Somos miembros de un solo cuerpo, que es Cristo, y copartícipes de sus promesas. Lo que nos enseña es la igualdad espiritual, tanto de los conversos judíos como de los conversos gentiles. Somos iguales para Cristo, en Cristo Jesús, no en el judaísmo, sino en el evangelio de Cristo Jesús. En Hechos 15, del 1 al 41, no, ahí nomás para que lo tengan los que anotan, no lo vamos a leer porque está muy largo, pero hay un resumen nada más. Nos narra que, ahí en ese capítulo nos narra que se reunieron en la iglesia de Jerusalén los apóstoles y los ancianos, a causa de que algunos de la secta de los fariseos que se habían convertido decían que era necesario circuncidar a los gentiles convertidos y que guardasen la ley de Moisés. Después de mucha discusión que tuvieron en esa reunión, acordaron que todos sabían que Dios había escogido a los gentiles para que oyesen del evangelio de Jesucristo y creyesen, y Dios, que conoce los corazones, les dio evidencia dándoles el Espíritu Santo de la misma manera que a los judíos, y que ninguna diferencia hizo entre ellos, purificado por la fe en sus corazones. Ahí llegaron a esa conclusión, porque querían que los nuevos convertidos, los gentiles, fueran circuncidados. Pero fue circuncidado nuestro corazón espiritual, hermanos. Por eso somos de Cristo. Y ya no hay acepción de personas. Dice, en esta gran bendición se halla exclusivamente en Cristo Jesús, sin mezclar otra cosa. Estas bendiciones no se tienen a través de la ley de Moisés, ni mucho menos a través de buenas obras de las religiones humanas. Es a través de Cristo. Y como dice Efesios 2, 8, 9,
porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia somos salvos, hermano. Cristo nos lo dio cuando fue crucificado en la cruz del Calvario. Por medio del Evangelio, donde todos los hombres tienen una posición equivalente en Cristo. Ya somos perfectos, ¿sí? Para Cristo. Dios, el Padre nos ve a través de Cristo, nos ve perfectos, nos ve santos, porque su sangre nos limpió, nos arrancó de la esclavitud del pecado. Por eso nos ve santos, ve su iglesia santa. Aquí está la iglesia de Cristo, que algún día será la esposa del Cordero, allá en los cielos. Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Este es el mismo evangelio del cual Pablo es siervo, debido al don de la gracia que el Señor le dio para obra de llevar el evangelio a los gentiles, por el poder de Dios. El segundo punto, hermanos, Pablo, siervo de Dios, encargado de anunciar el gran secreto. Pablo fue comisionado para que llevara y anunciara el gran secreto de este misterio. Efesios 3, del 7 al 10, dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia para anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para la multiforme sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Quiero decirles que el apóstol Pablo estudió bajo la dirección de Gamaliel, porque él quería ser rabí, quería ser maestro y líder del judaísmo. En Hechos 22:3 dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos de vosotros. Esas eran las intenciones del apóstol Pablo, de ser rabí, de ser maestro y ser líder del judaísmo. Pero Dios tenía otros planes para Pablo, tenía otros propósitos. Cambió esos planes a pesar de ser perseguidor de la iglesia. Pablo fue un acérrimo perseguidor de la iglesia de Cristo, pero Dios tenía unos planes. Igual con cada uno de nosotros, hermanos. Tenemos muchos planes en nuestra vida, tal vez antes de venir de Cristo y siendo cristianos. Pero cuando Dios te llama al ministerio, te llama porque Él te ha preparado por tiempo. Te va preparando por medio de su palabra. Y a veces nos rehusamos a obedecer el llamado. Él tiene propósito con cada uno de ustedes. ¿Sí? Te ha dado dones, te ha dado talentos, te ha dado la palabra para que escudriñes. Y hay que desarrollar esos dones, hermanos. Tal vez aquí está un buen maestro, una buena maestra de escuela dominical. Decídete. Los varones también. Podemos estar sirviendo en las misiones, aquí mismo, en la administración. Hay mucho trabajo, hermanos. Yo lo veo en esta iglesia. Hay mucha actividad, pero a veces hay mucha pasividad. No todos trabajan igual. Se dice que las estadísticas nos hablan que del 100% de los miembros de la iglesia, nada más trabaja el 20%. ¿Y el 80% dónde está? Todas las bendiciones que el Señor nos ha provisto y nos da, ¿dónde están? Por eso a veces decimos: oye, pero ese hermano, ¿por qué es tan grandemente bendecido? O este hermano, o ¿por qué veo a este hermano tan así y yo no? Son las bendiciones del Señor. Pero a veces, hermanos, tenemos que ver una cosa: las bendiciones espirituales de Dios no se ven.
se viven, se sienten. Lo que vemos ya está aquí en este mundo, se queda. Ah, el hermano está sirviendo y aquí hace esto. Ah, qué bueno hermano es. Pero ¿cómo está en tu hogar? Tal vez allá no es igual que aquí. Tenemos que empezar en el hogar. El varón es el líder del hogar. El varón es el sacerdote del hogar. El varón es el pastor del hogar. Pastorea a la esposa, pastorea a los hijos. Y la esposa es la ayuda idónea, la que impulsa al varón. Y juntos crecen para guiar e instruir y capacitar a sus hijos por medio de la palabra. Así que, mis hermanos, tengamos esos propósitos para agradar al Señor. Dice en Gálatas 1, del 15 al 16, pero cuánto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida en carne ni sangre. Pablo estaba predestinado a ser apóstol para llevar el evangelio a los gentiles. Igual que cada uno de nosotros, hermanos, ¿sí? Desde antes de la creación del mundo ya estábamos predestinados en Cristo Jesús para ser hijos de Dios. Él nos escogió por medio de Cristo. Así que los dones, talentos o ministerios que el Señor te dé, esfuérzate por hacerlos. Si nos esforzamos cuando trabajamos para ganarnos un salario, piensa que ese salario que te puedes ganar sirviéndole al Señor es mucho más grande que el salario que vivimos aquí en este mundo. Es un salario espiritual, hermanos. Aquí recibimos el dinero y todo. Es bendición del Señor porque todo es del Señor. Pero las bendiciones espirituales, hermanos, que tú estás invirtiendo en este mundo, tu tiempo, tu esfuerzo, ¿sí? Dice el Señor que allá, bueno, parafraseando, el Señor allá te está guardando las coronas que te va a dar cuando estemos en presencia del Señor. Allá tenemos una chequera en blanco, hermanos, donde tú te esfuerces y le sirves al Señor. Allá están las bendiciones. El Señor está tomando en cuenta todo. Y cuando nos llame a su presencia, ahí nos va a decir, hiciste esto. Cuando estemos en el tribunal de Cristo, porque nosotros los cristianos vamos a estar en el tribunal de Cristo. Y va a decir, a ver, ¿cuántas coronas te ganaste, hijo? ¿Cuántas coronas te ganaste, hija? Ahí va a estar. Y que digas, pues sí, Señor, yo te recibí y fui a la iglesia, iba cada domingo y sacaba la Biblia. Pero ¿qué hiciste en la obra? Invertiste tu tiempo, te ocupaste en los hermanos. Mi obra tenía mucha necesidad. Y Dios no necesita de nosotros, hermanos. Realmente no necesita. ¿Sí? Él nos lo da todo, de Él todo, es todo de Él. Y de lo que Él nos da, nosotros damos. Entonces, esa es su grandeza, su inescrutable riqueza de la gracia de Cristo. Este segundo privilegio que tuvo el apóstol Pablo fue de anunciar a los hombres las buenas noticias que había recibido por revelación y por la sublime gracia y poder de Dios. Nosotros hacemos lo bueno, nos esforzamos por la gracia de Dios. Aprendí algo en uno de los discipulados, siervos para su gloria, en que decía ahí que nosotros hacemos lo bueno porque estamos bajo la gracia del Señor. Si no, no lo haríamos. Nosotros amamos a Dios, a Cristo, porque Él nos amó primero. ¿Cómo nos atrevemos a decirle? Yo así me preguntaba, ¿cómo me atrevo, Señor, a decirle que yo le amo con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi corazón? Platicando con mi esposa, decía, es porque Cristo nos amó primero. Entonces vean, esa sublime gracia de nuestro bendito Dios. En 1 Corintios 15, del 9 a 10 dice la palabra, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos,
pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Trabajemos en la obra no porque nosotros, yo trabajo mucho, no, por la gracia de Dios, dice, así lo hacía el apóstol Pablo. Pablo tenía la gran responsabilidad de hacer entender a todos la realización de este plan, de este misterio de Dios para cada uno de los gentiles. Él tenía que explicarles y volverles a explicar. Así nosotros también, hermanos. Llevemos el evangelio, tenemos que entenderlo, comprenderlo para poderlo explicar. Los que son maestras o maestros de escuela dominical tienen que prepararse para poder explicar a los niños de acuerdo a esa edad lo que es el evangelio. Y ahí el Señor es Él como está trabajando con cada uno de ellos. Cabe hacer mención que había otro grupo, hermanos, del misterio, que conoció el misterio y también aprendió de él. Vayamos a Efesios 3:10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué grupo era este? Eran los ángeles, hermanos. Los ángeles conocieron el misterio de la unidad del judío y el gentil. Los ángeles santos son siervos de Dios que cumplen muchas funciones. Lo hemos visto a través de la palabra. Acampan alrededor nuestro. En el Nuevo Testamento menciona que también observaban las obras de Dios, se maravillaban y aprendían de Él. El apóstol Pedro escribió que en las profecías de los sufrimientos y las glorias del Mesías eran cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Ellos anhelan muchas cosas. Ellos tal vez anhelan llevar el evangelio, pero Dios nos dio ese privilegio de llevar el evangelio. Vayamos a 1 de Pedro 1, 11, 12. Dice así la palabra de nuestro Dios. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Los ángeles se gozan en el cielo, hermanos, cuando una persona se convierte al Señor. Dice la palabra, hay gozo en el cielo. Los ángeles anhelaban eso. Ellos estaban viendo y entendían el evangelio que se le había llevado a los gentiles. ¿Qué aprendieron los ángeles cuando supieron de la unión de los judíos y los gentiles en la iglesia? Conocieron la multiforme sabiduría de Dios. Según el propósito eterno, Dios por la muerte de Cristo reconcilió eternamente a personas de todas las culturas, de todas las lenguas, costumbres, razas, nacionalidades. Reconcilió eternamente a todos aquellos que estaban en conflicto de una u otra forma a través de la historia humana. Este plan perfecto manifiesta la bella sabiduría divina de nuestro Dios Trino. Y los ángeles se maravillaban y aprendían. Es algo hermoso, hermanos, que nosotros tenemos ese privilegio que los ángeles no tienen. Y los ángeles están al lado del Señor. Pero ese propósito tenemos, o esa ordenanza tiene la iglesia aquí en la tierra. Ir y hacer discípulos llevando el evangelio. Y en el versículo 13 aprendemos la razón, causa que motivó al apóstol Pablo a explicar al lector su papel importante en la transmisión del misterio de la iglesia. Dice así el versículo 13: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros,
las cuales son vuestra gloria. El apóstol Pablo les consuela diciendo que él fue escogido para este ministerio. Igual a cada uno de nosotros, hermanos. Dios dentro de la iglesia nos da ministerios, nos da responsabilidades y a veces no las desarrollamos como debiera ser. Pero es un privilegio. Es un privilegio para los hermanos que son diáconos. ¿Sí? Es de doble honor. Y no es para que ellos hagan todo el trabajo. No, son para que coordinen y estén al frente y apoyen en el liderazgo a los pastores, a los siervos de Dios. Ellos también tienen mucho trabajo en el ministerio. Y al menos yo lo observo. Pero ahí están los diáconos, pero están liderando. Pero también están los líderes de jóvenes, están de escuela dominical, están de varones, están de matrimonios. Todos unidos como un solo cuerpo en Cristo, podemos estar sirviéndole al Señor, como Pablo decía aquí. Que no se desanimen, le decía a los gentiles. El apóstol Pablo los consuela diciéndoles que él fue escogido para este ministerio, que Dios mismo le brindó la gracia y la fortaleza para cumplirlo y que era un gran privilegio ser el portador de la revelación tanto de los judíos como a los gentiles. Los sufrimientos que estaba pasando Pablo, decía él, que valían la pena. Vale la pena invertir el tiempo en la obra del Señor, hermano. Vale invertir el tiempo en la oración. Podemos tener grupos o en la iglesia, orar unos por otros. Vale la pena en el Señor invertir el tiempo en servirle en la obra. Hay muchos hermanos que sirven y no sabemos. Que Dios les siga bendiciendo. Y hay otros hermanos que los vemos, que el Señor les siga fructificando y motivando a otros. Nosotros que ya estamos grandes, hermanos, motivemos a nuestros jóvenes para que inviertan el tiempo en el Señor, sirviéndole, gozándose, para llevar el evangelio, para llevar la palabra, para acomodar una banca, para acomodar una silla. Todo eso es para honrar y glorificar. Señor, a veces sufrimos o pueden sufrir, pero es para honrar y glorificar a Dios. La gloria del apóstol Pablo les llegó porque sufrió por llevar el evangelio. Fue gloria para los gentiles. Este misterio fue revelado y fue alcanzado para los gentiles. Hoy todos somos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, los que le entregamos nuestra vida a Cristo. Hoy nos gozamos de esas riquezas eternas del Señor, sus bendiciones espirituales, hermanos. ¿Y cómo lo podemos aplicar en nuestro diario vivir? Dice aquí, por la sublime gracia de Dios, el apóstol Pablo fue nombrado ministro para que anunciara el evangelio a los gentiles. Y esto para que estos disfrutasen de las inescrutables riquezas del Señor Jesucristo. De esta misma manera, hermanos, en estos tiempos actuales, nosotros que somos miembros y que conformamos la iglesia de Cristo, también hemos sido llamados embajadores del evangelio. Tenemos la gran responsabilidad de anunciar el evangelio, las buenas noticias para el mundo que está perdido, de compartirles las inescrutables riquezas del Señor Jesucristo, porque nosotros las estamos disfrutando, nosotros las estamos viviendo. Compartámoslas con el mundo, que sepan lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Aún estando en angustias, en dolor, nosotros tenemos esa paz. A veces hasta se dicen, oye, pues ¿qué no sientes que tu familiar está ahí tendido y tú te ves tan tranquilo? Es la fortaleza que me da Cristo. Es la paz que me da el Señor. Y eso les llama la atención. Nuestras
Nuestras buenas relaciones también, hermanos, dentro de la iglesia, como miembros, debe ser evidencia y reflejo de que Dios, por medio de su amado Hijo Jesucristo, reconcilió a los hombres, los unos con los otros, para que andemos cada uno de nosotros en humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros en amor, dentro y fuera de la iglesia. Pero como hermanos debemos estar amándonos unos a otros. Y otro punto que podemos aplicar es que cada uno de nosotros, hermanos, como miembros de la iglesia, tenemos la responsabilidad de resguardar y vivir en unidad. El Señor formó la iglesia a través de Cristo, unida. La iglesia está unida, no la desunamos nosotros. Por eso dice aquí, vivir en unidad, es decir, aceptar el llamado de amar y honrar a todos los que son de la casa de Dios, aun cuando sean enteramente diferentes a lo que nosotros somos. No porque me cae bien, lo voy a tratar bien. No, porque aquella persona, aquel hermano viene bien vestido, pásele hasta acá adelante. No, somos iguales, todos para el Señor. ¿Sí? Por eso dice que cada uno de nosotros como miembros tenemos la responsabilidad de resguardar y vivir en unidad. Es decir, de aceptar el llamado de amar, honrar a todos los que son de la casa de Dios. Todos estamos aquí en la casa de Dios. Somos la iglesia. Amémonos y respetémonos unos a otros en Cristo Jesús. No porque yo quiera o porque me caiga mal, no. En Cristo Jesús dice, ama a tu semejante como a ti mismo. En eso podemos aplicar el misterio de ser bendecidos por el Señor. En conclusión, mis hermanos, hemos aprendido que la iglesia es muy importante en el plan perfecto de Dios. En épocas pasadas, el carácter de la iglesia no fue dado a conocer a los hijos de los hombres porque era un misterio escondido desde los siglos en Dios. Pero Dios, el Padre Celestial, en su multiforme sabiduría, ya tenía un plan divino, hermanos, por medio de Cristo Jesús, para hacer en sí mismo, en Cristo, que dos pueblos, tanto judíos como gentiles, un nuevo pueblo único, en que ya no haya más extranjeros, en que ya no haya más extraños, sino conciudadanos, todos uno en Cristo Jesús. En armonía y en comunión, hermanos. En armonía, en comunión, en amor, unos con otros, para que seamos integrados a la familia de Dios en fe. Vivimos por fe desde el momento que entregamos nuestra vida a Cristo. Y Cristo es el consumador de la fe. Pidámosle al Señor que nos acreciente más la fe. Como creyentes en Cristo Jesús hemos entendido el misterio revelado al apóstol Pablo. Como creyentes en Cristo Jesús, todos somos iguales delante de nuestro Padre Celestial. Todos somos sus hijos. Él nos adoptó. Él nos escogió. Tanto judíos como gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así que mis hermanos, mis hermanas, como iglesia, todos unidos en Cristo Jesús, tenemos la responsabilidad de anunciar el mensaje, el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo al mundo, a los incrédulos, a los gentiles. Y también lo podemos anunciar a los judíos que no han aceptado a Cristo. Así como los judíos, tenemos un reto, mis hermanos, mis hermanas, el de compartir la herencia adquirida por medio de la redención de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos herederos del reino de Dios, pero el mundo que está allá afuera tienen herencia en este mundo, pero no tienen la herencia del reino de Dios. Compartamos a los hermanos, hablemos del Evangelio, hablemosles de Cristo para honrar y glorificar a nuestro Dios.